Pensemos en una circunferencia y llamémosle O a su centro. Un ángulo central es un ángulo que parte desde O. Por ejemplo, estos tres son ángulos centrales. Decimos que el arco que abre un ángulo central es el arco que está delimitado por sus extremos y está enfrente de él. En nuestro ejemplo, estos son los arcos que abre cada ángulo. Ahora, un ángulo inscrito es un ángulo que parte desde un punto en la circunferencia. Por ejemplo, estos tres son ángulos inscritos. Y decimos que el arco que abre un ángulo inscrito es el que está delimitado por sus extremos y está enfrente de él. Estos son los arcos que abren los ángulos inscritos que marqué. Ahora vamos a pensar en dos puntos fijos, digamos B y C, sobre la circunferencia. Y pensemos en todos los ángulos inscritos que abren este arco delimitado por B y C. Se pueden ver así. Observemos que todos parecen ser iguales, es decir, cuando movemos el punto A sobre el arco de arriba, el ángulo BAC parece ser constante. Y de hecho, lo es. Y además, es la mitad del ángulo central, BOC. Vamos a demostrar eso. Vamos a ver dos casos, cuando O está entre las dos rectas AB y AC, y cuando O está afuera. En ambos casos, la distancia desde O a A, AB y AC es la misma, porque O es el centro de la circunferencia que pasa por A, B y C. Entonces esta distancia es el radio de la circunferencia. Ahora vamos a ver el primer caso. Sabemos que en un triángulo isósceles, como lo es el OBA, los ángulos que están opuestos a los lados iguales miden lo mismo. Entonces, si este ángulo mide alfa, este ángulo también mide alfa. Entonces, este mide 180 menos 2 alfa, justo porque los ángulos de este triángulo suman 180. Y este ángulo de aquí es el suplementario de este. Entonces, mide 2 alfa. Y ahora hagamos lo mismo del otro lado. Si llamamos a este ángulo beta, entonces como el triángulo OAC es isósceles, este ángulo es beta, y entonces este es 180 menos 2 beta, por lo que este es 2 beta. Entonces el ángulo completo BOC mide 2 alfa más 2 beta, y el ángulo completo BAC mide alfa más beta. Entonces el ángulo BAC, el inscrito, mide la mitad del ángulo BOC, el central. Ahora vamos a ver el segundo caso para probar exactamente lo mismo. Recordemos que la distancia de O a A, a B y a C es la misma. Entonces si este ángulo completo, es decir el BAO, mide alfa, como este triángulo es isósceles y OA es igual a OB, entonces este ángulo mide alfa también. Entonces como la suma de los ángulos del triángulo AOB es 180, este ángulo tiene que medir 180 menos 2 alfa. Y entonces su suplementario, este completo, mide 2 alfa. Y si este ángulo es beta, gracias al isósceles AOC, sabemos que este ángulo es beta. Y entonces este es 180 menos 2 beta. Y este, que es el suplementario del anterior, mide 2 beta. Entonces, para obtener el ángulo BAC, el que marco en morado, hay que tomar el ángulo alfa, que es todo esto, y quitarle este cachito, que es el ángulo beta. Entonces el ángulo BAC mide alfa menos beta. Ahora, para calcular el ángulo BOC, hay que tomar este ángulo completo, que mide 2 alfa, y restarle este cachito, que mide 2 beta. Entonces el ángulo BOC, marcado en morado, es igual a 2 alfa menos 2 beta, que es el doble de alfa menos beta. Entonces, el ángulo BAC es la mitad del ángulo BOC, es decir, el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central, que es justo lo que queríamos probar. Y veamos que esta demostración no depende de la posición de A sobre el arco de arriba. Entonces, no importa dónde se encuentre A sobre esta parte de la circunferencia, el ángulo BAC siempre va a ser el mismo. Y además va a ser la mitad del ángulo BOC. Claro, eso siempre que B y C sean los mismos. Entonces, por esto que vimos, sabemos que dos ángulos inscritos que abran el mismo arco van a medir lo mismo, justo porque ambos miden la mitad del ángulo central, que solamente existe uno que abra ese arco. Y de hecho, dos ángulos inscritos que abran arcos de la misma longitud, aunque no sean el mismo, van a medir lo mismo, justo porque podemos girar uno de tal manera que los arcos se empalmen. Y entonces así vemos que la medida de un ángulo inscrito depende únicamente del arco que abre. Una de las principales utilidades de esto es en cuadriláteros cíclicos, que veremos en un video próximo.